Buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, profesor, se escucha. ¿Sí? ¿Se ve mi presentación? Sí, también. Ok. Ay, se me hizo un poco tarde, pero ya estoy acá. Bueno, vamos a empezar la clase. No sé si haya una segunda, alguien abrió otra sesión, pero no estoy seguro. Es que hoy me aparece algo raro. Bueno, pero si no, empezamos acá. Ok. Bueno, entonces estábamos hablando el día de ayer de la manera como las ondas se pueden sumar o restar, y ese fenómeno se llamaba la interferencia, ¿no? Entonces, en un caso muy particular de las interferencias que hemos visto, hablamos ayer de los interferómetros y finalmente hablamos de el interferón de Fabry-Perot, ¿sí? Que fue este de acá. Y una condición adicional es lo que se llama una aplicación para estudiar la estructura de la materia, de los materiales en general. Y esta forma se llama la refracción de Bragg, ¿no? La refracción de Bragg es una medida, es un sistema que utiliza ondas de rayos X, ¿sí? Que se hacen incidir sobre materiales que pueden ser cristalinos, amorfos o bien líquidos de cualquier manera. En particular, si los materiales están en estado sólido, rígidos, ¿sí? Entonces lo que se hace es incidir un haz luminoso, un haz de rayos X aquí, y este haz de rayos X sabemos que se refleja si encuentra una superficie adecuada, ¿sí? Es una superficie refractada, difractada, y si hay dos planos parecidos, entonces estos dos, ¿sí? Estos dos haces pueden trasladarse y eso va a depender precisamente de la longitud de onda. Si nosotros vemos en esta figura, ¿sí? Vemos en esta figura que este primer rayo, de acá, que se reflejó y que respecto al segundo rayo, vean, si yo traslado esta línea, yo veo que esta línea es paralela, entonces la distancia que hay de aquí a B es la misma distancia de A', y aquí vamos a llamarle B', ¿no? Ah, no, entonces vamos a llamarle un punto C, porque ya B' lo estamos usando. De aquí a acá es lo mismo, ¿sí? Y el rayo reflejado, si hacemos una perpendicular a él, encontramos que este rayo, ¿sí? Tiene la misma longitud que esta, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ellos? La diferencia es que el segundo rayo va a recorrer una distancia mayor, ¿sí? Y la distancia mayor va a ser este lado más este lado, ¿sí? Si nosotros sabemos que esto es el ángulo, la separación entre los planos, y este es el ángulo de incidencia, ¿sí? Que está al mismo que entonces tomamos, como dijimos ayer, este plano, este triángulo que tenemos acá, ¿sí? El ángulo teta, este sería el cateto opuesto y esto sería la hipotenusa. Entonces, lo que nosotros tenemos es que esta distancia de aquí a acá sería cateto opuesto sobre hipotenusa, sería el seno de teta, ¿sí? El cateto opuesto es el seno de teta por la hipotenusa. Entonces sería D por el seno de teta. Pero como son dos rayos, ¿sí? Estos son dos triángulos, este sería dos veces D por seno de teta.
Esto sería precisamente la diferencia entre este rayo y esta onda y esta onda en rayos X. ¿Cuándo se va a establecer una interferencia constructiva? ¿Sí? Se va a establecer una interferencia constructiva cuando este y este, ¿sí? Esta diferencia de distancias, ¿sí? Son tales que llegan con la misma fase y con n veces la longitud de onda. O sea, ¿qué quiere decir esto? Si los dos vienen, son rayos coherentes, vienen acá, entonces esta distancia tiene que ser un múltiplo de la longitud de onda, ¿sí? Esto de aquí tiene que ser un múltiplo, o sea, si 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces la longitud de onda, en ese entonces esta y esta tendrían la misma fase y se podrían sumar, ¿sí? Y esto se llama la ley de Bragg, ¿sí? Aquí en esta figura se muestra, ¿sí? La interferencia destructiva. ¿Qué pasaría en una interferencia destructiva? Esta diferencia hace que cuando sale el haz, ¿sí? Esta llega con una fase diferente, con un mínimo, y aquí con un máximo, ¿sí? Y entonces esto sería la manera de una forma destructiva, ¿sí? Si nosotros, a ver si es al revés, primero esta de acá. Entonces, si nosotros tenemos un cristal, por ejemplo, aquí vamos a tener un arreglo periódico. Cristal es un arreglo periódico de átomos, ¿sí? Esto sería un cristal y eso sería una aplicación de la ley de Bragg, ¿sí? La difracción de Bragg. Entonces, aquí vamos a ver, este es el plano donde tenemos muchos átomos, pero hay muchos otros planos, ¿sí? Aquí hay hay muchos átomos. Hay átomos que salen para acá, en esta dirección y en la dirección para arriba. Entonces, esta distribución de átomos es en 3 dimensiones, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que está pasando? Lo que va a pasar es que si yo meto rayos X a un cristal, entonces, en algunos momentos, sí vamos a encontrar que existe una interferencia constructiva, ¿sí? De los rayos difractados que están acá. Y entonces va a depender, ¿sí? De cómo están distribuidos los átomos adentro de este cristal, de tal manera que se van a ver, ¿sí? En general, varias condiciones, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros vemos, ¿sí? Lo que nosotros vemos y lo que nosotros encontraríamos que sería la imagen de este cristal en este plano, ¿sí? ¿Por qué tiene que haber muchos puntos? Porque hay varios puntos, ¿sí? Los diferentes puntos, ¿sí? Son porque el cristal, existen muchos planos que pueden producir, ¿sí? Que pueden producir las interferencias constructivas. Puede haber este plano que yo considero acá, ¿sí? Este sería el plano 200, que se llamamos así. Ese es el plano 111. También están estos planos que eran los que pusimos al principio, que es el 100, ¿sí? Cuando estoy hablando de estos 3 números, 100, esto quiere decir que en el X se van a reproducir cada cierta separación, un átomo, otro átomo, ese es el 110, ¿sí? Pero si yo pongo este de acá, por ejemplo, voy a ponerlo más, resaltarlo, ¿sí? Si yo este de acá, ¿sí? Este va a ser el plano, ópale, ¿por qué me está saliendo esto? Este es el plano, este de aquí es el plano 111, ¿sí? Que 1 en X y 1 en Y, ¿no? Aquí sería, aquí por ejemplo, 1 en X, voy a tomar este punto como origen. 1 en X y 1 en Y. Entonces el plano, y aparece el otro átomo, ¿no? Entonces eso sería el plano 111, ¿sí? 111, ¿sí? Esto sería también un plano que cuando llegue la luz acá, ¿sí? Cuando la radiación, la cosa de rayos X pega con este se difracta y este se difracta, ¿sí? Y van a interaccionar y van a poder formar
¿sí? Una suma, ¿sí? Entonces hay muchos otros planos, ¿sí? Y esos planos nos van a definir cómo están ordenados los átomos, ¿sí? Aquí, por ejemplo, esta sería, por ejemplo, este es 1, 1, 1 positivo, 1, 1, 0, ¿sí? Nos faltaría todavía el plano que sale de la pantalla, que sería la tercera forma. Bueno, pues en cada uno de estos estamos diciendo que cada uno de estos planos va a producir un patrón de difracción, ¿sí? Y este patrón de difracción aquí lo podemos mostrar, ¿sí? Esto sería lo que nosotros observaríamos, ¿sí? Del patrón de difracción. Encontraríamos un punto muy brillante y luego alrededor de él puntos que son la suma de muchos de las superposiciones positivas, ¿sí? Y aquí está. ¿Y de quién depende estos puntos? Vean, esos puntos van a depender de cómo está distribuido los átomos. Por ejemplo, aquí yo tengo un cristal, un arreglo que se le llama arreglo cúbico. Si ven estas líneas negras, nos dicen que en esas esquinas hay un átomo, ¿sí? Y entonces, en este punto de aquí hasta abajo, ¿sí? Para referencia, lo vamos a tomar precisamente como el origen, ¿sí? Si yo me voy para acá, encuentro, ¿sí? Que esto, digamos, yo tengo aquí tres ejes. Ese es un eje, dos ejes y tres ejes, ¿sí? ¿Sí? Esos serían tres ejes, ¿sí? Igual que en las coordenadas cartesianas. Más bien, estos son coordenadas cartesianas, ¿sí? Entonces, si este es el eje X, ¿sí? Entonces esta es la dirección 1, 0, 0, porque solamente se está moviendo en la dirección X, ¿sí? Si esto es la dirección Y, ¿sí? Esta dirección sería 0, 1, 0. Si esta es la dirección Z, si soy Z, entonces esto es la dirección 0, 0, 1, ¿sí? Y entonces, así a partir de estas condiciones, nosotros podemos hablar, ¿sí? Que por ejemplo, si yo tuviese los haces, aquí vamos a poner uno muy simple, el 1, 0, 0. ¿Cuál sería el 1, 0, 0? Que viene aquí un rayo, ¿sí? Por ejemplo, este es el 1, 0, 0, voy a ponerlo arriba y vamos supongamos ahora que esto sea el eje X, bueno, vamos a ponerlo 1, 0, 0. Aquí así. Y con este, ¿sí? Esta sería, ¿sí? La difracción de este plano, ¿ok? Y esto lo vemos aquí, es un puntito, ¿sí? La dirección 0, 1, 0, vean que es una dirección perpendicular, ¿sí? Es una dirección perpendicular, ¿sí? Entonces, sería la difracción que proviene de otro plano, pero este plano en particular es un plano vertical, este con este, ¿sí? Y entonces los rayos vienen acá. Ay, no sé por qué me están saliendo esas rayas adicionales, que no las quiero. Sí. Vamos a ver que yo tengo este plano, vale, y este plano, y entonces la intersección en esos planos me daría un puntito acá, ¿ok? ¿Sí? Y entonces, esos serían estas direcciones. Ahora, hay planos que son así por ejemplo, estos de aquí, nos darían puntos como este que está aquí puntado en azul, nos daría este plano, y como este es simétrico a este, también me daría este de aquí abajo. Eso sería si tuviésemos solamente en el plano XY,
pero tenemos X, Y, Z, y entonces tengo este también a lo largo de Z y este también. Vean, en el 1, 0, 0 y el 1, 0, 1, también yo tengo aquí sería el 1, el 0, 0, 1, ¿no? Aquí estaríamos este. Y aquí hay, vamos a suponer que aquí tenemos otro que es el negativo de este, ¿sí? Y entonces aquí hay una supersimetría de todas estas cosas, ¿no? Y entonces los rayos X nos dicen precisamente que, por ejemplo, si yo observo todos estos picos, yo sé que la distribución atómica, ¿sí?, de este material es precisamente una distribución cúbica. Aquí, por ejemplo, hay un cristal, ¿sí? Un cristal que está aquí, por ejemplo, puede ser un cristal de sulfuro de sodio, de nitruro de galio, un material que tenga 2 elementos o más y que su estructura puede ser cúbica, pero un poco más compleja. Vean, aquí hay un cubo, ¿sí? Aquí hay un cubo, pero a diferencia del que está en la página que sigue, aquí tenemos átomos sin medio. ¿Sí? Aquí está este cubo, pero hay átomos en medio. Y eso haría que existiesen más planos donde la difracción podía ser posible, ¿sí? Y entonces, esta condición, ¿sí? Esta condición nos diría que este cristal, que aquí estamos midiendo por una interferencia de rayos X, sería un patrón como este, que es mucho más complejo, ¿sí? Y entonces, bueno, pues ya de esa manera uno puede saber cómo son los planos. Entonces, por ejemplo, aquí estábamos hablando de que esto sería la difracción, ¿sí?, de una estructura cúbica, que se llama cúbica simple. O sea que solamente hay átomos en las esquinas de un cubo. La otra sería una estructura cúbica centrada en las caras, porque aquí había uno, que aquí había otro y aquí había otro. Y luego puede ser otra estructura donde en medio de todos estos cubos haya uno en el centro. Y entonces produciría también diferentes patrones de difracción, ¿sí? Eso si fuera un cubo, ¿sí? Pero no necesariamente son cubos. Algunas estructuras, ¿sí? Algunas estructuras son más complejas, ¿sí? Y entonces, bueno, eso se puede medir y de ahí nosotros podemos ver la difracción de rayos X, ¿sí? Ahora, otra forma de medir estas cosas, ¿sí?, es utilizando un instrumento que es que es un difractómetro de rayos X. ¿Qué es un difractómetro de rayos X como el que estamos aquí mostrando? ¿Sí? Bueno, creo que aquí es más fácil explicarlo si yo lo pongo acá. Ok, ¿sí? Entonces acá yo pongo mi muestra en esta parte, ¿sí? Y le mando, aquí tengo un sistema, ¿sí?, de rayos X, ¿sí?, que no está mostrado, pero hay un sistema de rayos X que viene aquí así, pega en la muestra y es detectada por este contador, ¿sí? ¿Qué es lo que está detectando? Lo que tengo son radiación de rayos X que después de haber golpeado la muestra, ¿sí?, y aquí se podía presentar, ¿sí? Aquí está al revés. Bueno, vamos a poner esto al revés para que se entienda más claro. A ver si yo lo consigo poner al revés. Sí, entonces regresamos a esta figura, ¿sí?, donde el esquema de este difractograma tenemos aquí un elemento que a partir del cual llegamos la radiación de rayos X, pega en la muestra y aquí se colecta, ¿sí? ¿Cómo se va a colectar? Bueno, en este caso, esa es una manera de hacer una difracción en un plano. No está en el espacio como el ejemplo anterior, pero esto solamente es en un plano. Y entonces, ¿cuándo se van a encontrar aquí las, ¿cómo se llama?,
las interferencias se van a encontrar siempre que la diferencia de las trayectorias sea un múltiplo, ¿sí? La diferencia sea 2 veces d seno de teta, ¿sí? Y eso se va a tener con diferentes condiciones y cada uno de estos va a representar un plano cristalográfico, ¿sí? Dependiendo cómo están separados de aquí a acá, cuántos ángulos son, de aquí a aquí, cuántos ángulos hay, ¿sí? Entonces uno puede encontrar patrones. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo, ¿sí? Del desarrollo de un patrón de difracción ¿sí? De un sistema, ¿sí? Que se está de crecimiento, donde se va haciendo, ¿sí? Una reacción. En esta reacción, aquí lo tenemos con diferentes horas y vamos viendo cómo se van formando los diferentes compuestos. A partir de una distribución de este tipo, digamos, para el cobre va a haber un conjunto de picos que van a estar separados por alguna distancia. Para el oro va a haber otra serie de picos que están separados por otra distancia. Para el sodio, para el cloro, para todos ellos, ¿sí? Va a haber una distribución, ¿sí? Y entonces, a partir de un espectro de este tipo, yo veo una cosa desconocida que yo tengo, por ejemplo, que voy aquí me llega la PGR y me trae una piedra y me dice, oye, se están muriendo estos señores porque piensan que en este lugar hay una piedra, es un lugar donde existe oro, ¿sí? Pero pues no sabemos muy bien si es verdad, ¿sí? Entonces agarra uno la piedra y ve que brilla muy bonito y lo mete a un difractograma, ¿sí? Entonces lo mete uno aquí, a un cachito de esa piedra, lo mete uno ahí y entonces comparamos ya ahí dentro de unas librerías de rayos X el patrón de difracción del oro, ¿sí? Y luego lo vemos y lo que salen, los picos no salen, a lo mejor sí saldrían, pero en este caso nunca salieron, porque es verdad esto que les estoy contando, ¿sí? Nunca salieron iguales que el oro, ¿sí? Eran cosas que brillaban muy parecidas al oro y y eran pequeños cristales, pero eran cristales de materiales diferentes, no eran metálicos, eran cristales así digamos, son aleaciones de polímeros casi. Y entonces, con una medida de estas, pues ya se acabó el pleito, ¿eh? Porque pues pudimos definir claramente que esto no es oro, que eso era simplemente algo que brilla y que se parece, y alguna gente en las antigüedades siempre andaban pensando que esto podía ser oro, pero no era oro, ¿no? ¿Sí? Y entonces, bueno, pues es una determinación, por ejemplo, que fue muy nombrada, que nos fue así como en media hora se acabó el pleito entre dos comunidades muy grandes que estaban ya casi matándose entre sí, ¿sí? Bien, pero entonces la historia es esta. Cada material tiene un patrón de difracción y ese patrón de difracción nos puede servir para descubrir o conocer, ¿sí? Conocer qué materiales son los que están presentes. Aquí cuando eso pasó, estaba compuesto por cobre, plata, ¿sí? Por cobre, plata y manganeso, que se podrían producir, pero estos materiales tenían sus picos muy diferentes, ¿sí? Entonces esto se puede utilizar como difracción de Bragg, ¿no? A ver, no sé si hay alguna pregunta, ¿sí? Opa, ya se me salió otra vez. A ver. No sé si alguien me está escuchando o si salió esto.
¿Sí se le escucha, profesor? Sí, ¿la figura se ve? No. No se ve. Oh, chale. Permítame tantito, entonces. Opa, bueno, algo pasó. Esto también nos puede servir, y esto es lo que creo que se me perdió esta parte. Me falta aquí una cadena. Les quería mostrar algo que habíamos hecho en el laboratorio, pero no lo encuentro. No sé por qué me pasó. ¿Qué le pasó a mí? ¿Dónde está el informe? Identificación frontera por el curso viejo. Bueno, vamos entonces a seguir en otras cosas. Lo perdí. Mañana se los enseño qué es lo que hicimos con difracción de rayos X. ¿Qué es lo que hacemos, por ejemplo? Acá. ¿Sí? A ver, estamos aquí. Ok. ¿Qué es lo que hacemos? Voy a hacerlo acá. Lo voy a dibujar porque lo quería hacer con figuras. Entonces supongamos que tengo un plano y otro plano. Digamos tengo un cristal muy puro y sobre este cristal muy puro aquí tengo átomos, ¿no? Aquí tengo muchos átomos, ¿sí? Y por ejemplo yo quiero, esto sería lo que tendríamos aquí como arsenuro de galio, por ejemplo. Arsenuro de galio es uno de los elementos que se utilizan para hacer los láseres, ¿sí? Los láseres o los marcadores es que tienen ustedes. Le ponen una cosa que también le ponen de aluminio. No, arsenuro de galio acá. Entonces, yo hago la difracción de estos arsenuros de galio, ¿sí? Ya salen mis picos, ¿sí? Pero ¿qué es lo que quiero hacer posteriormente, ¿sí? Yo quiero colocar aquí una película diferente de otro elemento, ¿sí? Y este elemento va a ser precisamente arsenuro de galio con, ¿sí? Con aluminio. Cuando yo le meto aluminio, aquí no tengo aluminio, abajo nada más tengo arsenuro de galio, ¿sí? Cuando yo le meto aluminio, obviamente, cuando esto sucede, los átomos se van a ordenar de manera diferente, porque este aluminio es un elemento que forma un patrón diferente, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ya pasa? Entonces yo mando a hacer mi patrón de difracción de rayos X en la nueva película, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? Esta, ¿sí? Va a tener una separación atómica diferente que esta, ¿sí? No sé si estoy claro. Si
¿Cuánto aluminio le puedo poner? Pues cada vez que le ponga más aluminio se va a deformar o se va a modificar más estas cosas. Y entonces yo voy a observar que si yo estoy haciendo un espectrómetro de estos, voy a observar un pico asociado a la película y luego voy a ver otro pico que está asociado al sustrato. Esto sería el rojo y esto sería, ¿sí?, asociado a esto. ¿Y qué quiere decir esto? Que esta diferencia de aquí a acá nos está midiendo qué tan separados están los átomos. Entonces yo busco de alguna manera meterle poquito aluminio para que esto sea muy junto y de esa manera yo tengo una película que sea encima de esta aproximadamente cristalina, ¿sí? Y entonces, bueno, esa es una forma. A partir de esto, esa es toda la teoría de los materiales semiconductores, ¿sí? Fundamentalmente, que se trata de hacer eso. Se trata de hacer películas de materiales diferentes de tal manera, ¿sí?, que estos nos puedan generar los compuestos, digamos, que uno de ellos tenga un gap, una diferencia más grande que el otro, en una separación atómica que el otro, y eso va a generar que los elementos que están conformados tengan un comportamiento diferente, y hacer esos comportamientos diferentes nos van a permitir tener dispositivos que puedan ser diodos, puedan ser transistores, puedan ser cosas muy diferentes. A partir de eso pueden ser sistemas como memoria, y se van simplemente agregando los átomos unos con otros, ¿sí? Y esos átomos, sí, se van formando y se van generando. Bien. Vamos a dejar esto que les expliqué muy rápidamente. Cuando estemos viendo los aparatos más sofisticados que vamos a ver, ¿sí?, casi al final del curso. Al final del curso, vean, tienen ustedes una cosa que se llama física moderna, y hablaban ahí ¿cómo está la teoría de la relatividad y cosas de ese tipo? Nosotros vamos a hablar al final una cosa que se llama nanotecnología, ¿sí?, que sería pues lo que ustedes están viendo día a día, ¿sí?, con todos los teléfonos celulares, con todos los sistemas de comunicación, los satélites, las guías de los misiles que le están cayendo a los chechenios, ¿sí?, que están esos chechenios, cómo le hacen los rusos para que desde lejos de 40, 50 kilómetros, ¿sí?, manden sus misiles y caigan en el edificio que quieren, o en el depósito de gasolina o de petróleo, para que ellos caigan, ¿no? Todo es parte de nanotecnología, pues, ¿no? Aplicaciones. Pero eso lo vamos a ver al final del curso, ¿no? Vamos a hablar ahorita otro fenómeno que es la difracción, ¿sí? Entonces, nosotros habíamos visto interferencia, pero ahora cuando tenemos, ¿sí?, vamos a considerar que si tenemos un caso de reflexión, si tenemos podemos hablar de la refracción, pero si tenemos muchos haces, vamos a hablar de difracción, ¿sí? Entonces, esta condición de difracción, ¿sí?, son condiciones, ¿sí?, que se observan cuando la luz va cambiando o se desplaza alrededor de obstáculos, ¿sí? Esto está dado por el principio de Heulens, ¿sí? Y entonces esto sucede que cuando eso pasa en un material, entonces nosotros podemos ver, ¿sí?, cuando pasa por aberturas o bordea obstáculos, se producen fenómenos que contradicen la propagación rectilínea de la luz, ¿sí? Y estos se van asentados como obstáculos o aperturas se hacen más pequeñas en relación de la luz observada, ¿sí? Esa es una difracción natural, ¿sí? Esa es una difracción y son una consecuencia natural de la forma ondulatoria de la luz, ¿sí? La difracción se observa cuando se distorsiona por un obstáculo cuyas dimensiones son comparables con una onda.
Aquí tenemos, por ejemplo, una navaja de esas que casi ya no existen, pero existen. Es una navaja de rasurar, ¿sí? Y esa navaja de rasurar, si nosotros vemos la luz, una luz, digamos, de un láser, ¿sí? Que venga acá, ¿sí? Y entonces si observamos la orilla no se define perfectamente como una orilla, no es una cosa que que llegue el metal y se acaba cuando se ve la luz. Si la luz es más o menos de esta condición, ¿sí? Se va a ver este fenómeno. Ese fenómeno que ustedes han visto cuando abrieron y cerraron sus dedos, ¿sí? Y comenzaron a observar la luz que pasara por una rendija, ¿sí? Entonces, esto se observó, pero también acá se puede observar este fenómeno, ¿sí? Cuando pasa un obstáculo. Y esto es un patrón de difracción, ¿sí? Es un patrón de difracción, ¿sí? Ese patrón, ¿sí? Tiene un nombre, ¿sí? Puede haber un patrón de difracción que se presenta cuando estemos muy cerca de la laminilla, ¿sí? O bien cuando nos alejemos. Y entonces vamos a decir que hay un fenómeno de difracción de campo cercano o difracción de Fresnel y también haber un patrón de difracción, ¿sí? Cuando nos alejamos un poco, cuando el observador está más alejado y se va a llamar la difracción de Fraunhofer, ¿no? Si la fuente y el obstáculo están muy alejados, entonces la luz, digamos aquí, si aquí vienen cerca, entonces aquí se observa esto y entonces es cercano. Pero si nos alejamos, ya al alejarnos, nosotros vemos que la diferencia entre los dos objetos, entre dos ondas que estén siendo transmitidas, va a ser muy parecida a ondas paralelas, ¿sí? Y estas son, ¿sí? Lo que vamos a llamar difracción de campo lejano o difracción de Fraunhofer. ¿Cómo serían estas diferencias? ¿Sí? Esta es la figura de la difracción de Fresnel, ¿sí? Aquí vean, difracción de Fresnel o difracción de campo cercano, ¿sí? Entonces viene aquí una ranura, por ejemplo, y a esta ranura la definimos en tiras imaginarias, como habíamos visto. Aquí hay una, que hay otra, que hay otra, que hay otra. Y cada una de ellas, de acuerdo con el principio de Huygens, va a generar un patrón de interferencia. Va a generar ondas que son paralelas, que tengan la misma frecuencia de la onda incidente, ¿sí? Pero en cada uno de estos puntos se van a generar unas ondas secundarias que son esféricas. Y al verlas, ¿sí? Al ver este patrón, ¿sí? Este patrón, cuando ponemos una pantalla que esté cerca de estas cosas, entonces tenemos este patrón. Aquí esta distancia es pequeña comparada, bueno, o es del orden de esta distancia. Y entonces tenemos esta difracción de Fresnel, ¿no? ¿Ok? Vean, esto quiere decir que de aquí a acá es comparable, esta distancia de acá es comparable con esta de aquí a acá, ¿ok? Esta sería la primera difracción de Fresnel o de difracción de campo cercano. Ahora, si a este mismo sistema, de acuerdo con el principio de Huygens, esta y esta, van a producir ondas secundarias, todas estas ondas secundarias que tengan la misma frecuencia que la original, ¿sí? Entonces, pero ahora me voy a alejar mucho más. ¿Cuánto me tengo que alejar? Me tengo que alejar para que ya no vea estos ángulos. O sea, que cuanto más me aleje, este ángulo va a ser mucho más pequeño, ¿no? Vea como con este, por ejemplo, el ángulo que subtiende estas dos, ¿sí? Es de un ángulo dado. Pero si yo me voy bien lejos, más lejos, entonces yo ya no voy a ver diferencias y tal parece que los rayos que ellos vienen son paralelos, ¿sí?
Y entonces por eso se llama, ¿sí?, una pantalla distante o de campo lejano, ¿sí? Y entonces si yo hago esto, ¿sí?, si yo tengo estos rayos paralelos acá, entonces después los concentro por medio de una lente y entonces me queda un patrón, ¿sí?, un patrón de difracción. Vean, ¿sí? Primero salieron, no necesita lente, y al tener una lente se produce ese patrón de difracción. Entonces, el patrón de difracción que forma una luz monocromática, ¿sí? Veamos qué pasa cuando está una luz monocromática con rayos paralelos, ¿sí? Lo que nosotros esperamos, si fuese geométrica, tendríamos que tener la misma ranura observada en esta pantalla, pero no se ve. Entonces ya lo hemos visto varias veces, de acuerdo con lo que dijimos que era la difracción de Young, ¿no? El experimento de Young, ¿sí? Entonces, el LAS, ¿sí?, este es lo que presenta el patrón de difracción. En una raya, en una abertura, eso es lo que se observa, ¿sí? Entre más ancha sea esta ranura, menos, ¿sí?, más amplio será el patrón de difracción de totalidad. El ensanchamiento horizontal, por ejemplo, este patrón lo vamos a observar si es que nosotros tenemos una ranura bien ancha. Y si está bien ancha, no vamos a ver estos fenómenos de interferencia, sino que vamos a ver precisamente el reflejo de ese hoyo, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros decimos. De acuerdo con el principio de Hoyles, ¿sí?, esto es lo que nosotros vemos, que es la diferencia, eso lo repetimos y lo repetimos, que sería el efecto, ¿sí?, el efecto del estudio del módulo de Young, pero ahora vamos a calcular el valor que se va a producir en una rendija cuando tenemos dos ondas que están dadas. Aquí hay una y aquí hay otra, ¿no? ¿Sí? Entonces, en el principio de Jones también puedo considerar que aquí puede haber una tercera, aquí una cuarta, ¿sí? Y estas van a estar se van a estar sumando en diferentes puntos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a hablar de la difracción de Fraunhofer. ¿Por qué la de Fraunhofer? Porque esto es mucho más fácil de trabajar con ondas paralelas que con ondas que están muy cercanas. Entonces, las de Fresnel vamos a explicarlos al ratito, ¿no? Entonces, ¿cómo sabemos con la difracción de Fraunhofer? La difracción de Fraunhofer vamos a suponer primero que tenemos una abertura, ¿sí?, en este cacho, ¿sí?, una abertura, ¿sí?, aquí lo estoy agrandando. La abertura, pues aquí ya está escrita. La abertura es una abertura de un tamaño A, ¿sí? Entonces, este es el tamaño de la abertura. Entonces, de aquí a acá va a pasar la luz, ¿sí? Entonces, yo tengo una apertura A. Entonces, el principio de Hoyle nos dice que en cada uno de estos, entre la abertura, en estos puntos, se puede producir una onda que tenga la misma frecuencia y es una onda secundaria que tiene las condiciones de una onda esférica. Y entonces, ¿qué es lo que yo hago? Entonces, si yo tengo esta A, digo, bueno, voy a suponer primero que tengo N puntos donde se está produciendo, ¿sí?, ondas secundarias, ¿sí? Entonces, aquí yo puedo decir que esta primera onda, ¿sí?, tiene esta dirección, ¿sí? Vamos a ponerle, va como el seno del omega t que sería la frecuencia con que está oscilando, ¿sí? ¿Y de qué es la amplitud? La amplitud de ello sería la amplitud total dividida entre n, eso sería. La segunda onda, vean, ¿sí?, va a tener, cuando esta sale, va saliendo así, ¿sí?, ya se fue, ¿no?, supongamos. La que está aquí abajito, ¿sí?, va a salir, ¿sí?, pero va a tener una diferencia de fase, ¿sí?
y se va a también comportar como una función senoidal, pero la fase de ella no es, ¿sí? No es y entonces va a depender de este ángulo fundamentalmente, porque las fases de hasta aquí abajo, aquí ya hay más puntos, ¿sí? Entonces todos estos puntos van a estar generando ondas, y la onda que salga de aquí, vean, va a recorrer una distancia mayor, y la onda que salga aquí, y así como esta enésima onda, vean, está recorriendo hasta acá, ¿sí? Para que alcance a esta, pues ya tuvo que pasar una distancia que va a ser la diferencia de caminos ópticos, ¿sí? Con esta fórmula de acá, ¿no? Esta ya tiene una diferencia de camino óptico que va a depender de esa diferencia de camino óptico si esta diferencia es un múltiplo de la longitud de onda o no. Y eso, si es múltiplo de la longitud de onda, entonces va a haber interferencia constructiva. Entonces, aquí nosotros vamos a estar sumando todo. Ok. Entonces, la diferencia de fase que van a tener la podemos encontrar como, vamos a ver entre cuántos puntos tenemos y la multiplicamos por la función seno, porque es el cateto opuesto sobre, aquí estamos diciendo que esta es la hipotenusa, ¿sí? Entonces, este cachito que está de acá sería el cateto opuesto sobre hipotenusa, que sería seno, multiplicado por 2pi sobre lambda. Eso es lo que nos daría la onda, ¿sí? Entonces, de aquí tenemos que sale una onda, la de aquí abajo 2, 3, 4, 5, n veces, y entonces cada una de ellas está dividida, ¿sí? Seno por una función que va a ser delta. Aquí nosotros vamos a usar esto. Y bueno, vamos a acabarlo rápidamente. Habría que hacer una suma de todos ellos, ¿sí? Y esto sería, lo vamos a tener que hacer como esta función más esta función más esta función, ¿sí? Y lo que nos presenta, son patrones de difracción, ¿sí? Esos patrones de difracción, ¿sí? Al estarlos sumando, van a depender, pues, precisamente de la separación entre A y lambda. O sea, ¿qué es lo que importa en estas cosas? Lo que importa es qué tantas veces esta A es más grande que esta lambda, ¿sí? Que la longitud de onda, que está de aquí a acá. Eso es para un patrón, ajá, aquí. Y esto es lo que nosotros, al hacer todas estas sumas, no estoy tomando mucho en cuenta los procesos matemáticos, pero lo que nosotros veremos, por ejemplo, aquí, que si la relación, ¿sí? Entre A y lambda, esta primera de acá, ¿sí? Es de 2000 veces, entonces este patrón de difracción es muy agudo, ¿sí? Está muy delgadito, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Tenemos, ¿sí? Este patrón, si esta relación ya no es de 2000, sino es de 500, entonces tendremos este patrón de difracción, que es más gordo, ¿sí? Y con sus veces. Si lo hacemos todavía más grueso, ¿qué está diciendo? ¿Qué quiere decir esto que está más grueso? Que A es mucho mayor, 200 veces mayor que la apertura, ¿sí? Eso es lo que está diciendo, que 200 veces mayor que la longitud de onda, ¿sí? Entonces tendremos este patrón rojo, más grande, ¿sí? Y entonces esto sería, ¿sí? El patrón de difracción de Fraunhofer cuando hemos puesto una pantalla a 4 metros, ¿sí? Esto es lo que nosotros tenemos, ¿sí? Vean, este mismo patrón, esto es lo que nosotros vemos aquí, ¿sí? Si nosotros tomamos
tomamos una vista desde aquí arriba nosotros estamos viendo de aquí para acá, lo que vamos a ver son picos, ¿sí? Picos, aquí es delgado, y aquí es esta, vean, esta, en la verde, vean, se están viendo más picos, ¿sí? ¿Sí? Y en las otras se van viendo, ¿sí? Entonces, esos serían los patrones de difracción, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos una rejilla, ¿sí? De 50 micras, que tendría que ser, ¿sí? 50 micras de espesor, o sea que A vale 50 micras, entonces se presentan estos fenómenos, ¿no? Entonces, si yo tengo una abertura de 50 micras y uso, entonces yo observaría este patrón de interferencia, que es este gordo, ¿sí? ¿Qué pasa si yo tengo dos rejillas? Una rejilla con dos hoyos, ¿sí? Si yo tengo una rejilla con dos hoyos y que esos dos hoyos tengan, ¿sí? Estos patrones, entonces la forma, ¿sí? La interacción sería así, ¿sí? Recuerden, todo esto se basa mucho en el modelo de Young, ¿sí? Estos se están formando. ¿Qué pasa si yo tengo tres orificios, ¿sí? Por donde voy a dejar pasar la luz? Entonces, la interferencia hace que tengan este patrón. Si yo tengo muchos orificios, 7 o más orificios, ¿sí? Entonces, los patrones de difracción se presentan de esa manera, ¿sí? Entonces, estos serían los patrones de difracción, ¿sí? ¿Sí? Pero entonces, vamos a hacer un resumen. La difracción, entonces, presenta en bordes aberturas que contradicen la propagación rectilínea. Y estas se parecen más acentuadas a medida que los obstáculos o las aberturas se hacen más pequeñas en relación a la longitud de la onda usada. La difracción se observa cuando se distorsiona una onda por un obstáculo cuyas dimensiones son comparables con la longitud de onda. Aquí me faltó eso, ¿sí? La difracción es un fenómeno, ¿sí? Que va a depender, pues, de tamaño. En el caso de... ¿Por qué me está repitiendo esto? Bien, vamos a dejarle. Algo pasó acá. Aquí está. Entonces, la difracción, entonces, va a depender precisamente de las ranuras. Entonces, la difracción que nosotros observamos es un fenómeno que se genera por la onda, ¿sí? Por el carácter ondulatorio de la luz, ¿sí? Y todos los fenómenos que intervengan con difracción, ¿sí? Con sistemas ondulatorios, van a tener ese proceso de interferencia por difracción, ¿sí? Entonces recuerden este de acá, por ejemplo. Un ejemplo que no es de luz, por ejemplo, sería el sonido que nosotros tenemos, el sonido, ¿sí? Entonces, imagínense que yo estoy dentro de un cuarto, ¿sí? Y entonces yo estoy platicando y estoy escuchando música, lo que sea. Vamos a suponer que sea la plática que yo no quisiera escuchar, algo que están diciendo. Y entonces, si las puertas están cerradas, ¿sí? Si las puertas están cerradas, entonces yo no escucharía sonido porque no encuentro ninguna variación en la densidad del aire, que es el sonido, ¿sí? Y entonces, bueno, pues fíjense que de repente yo abro un poquito la puerta y pongo mi oreja y consigo escuchar lo que se está diciendo, aunque en intensidad menor. Si yo lo abro más, entonces llegan más ondas y puedo escuchar esas variaciones. No es lo mismo que está pasando cuando esto está pasando por una rendija, ¿sí?
Entonces, si yo tengo acá una y otra, si está aquí, yo puedo escuchar lo que están diciendo, ¿sí? Por eso es que, digamos, esta es la forma. Ahora, imagínense que tengo ondas, ¿sí? Y que en mi casa o en otra casa del vecino hicieron una pared de tabla roca, ¿sí? Y entonces, la pared de tabla roca, ¿sí? Cuando yo pongo la pared de tabla roca y puedo escuchar lo que está pasando del otro lado, ¿no? ¿Por qué puede escucharse lo que está pasando del otro lado? ¿Sí? Y se puede escuchar, ¿sí? Mucho mejor porque con esas de las películas viejas que se ponen que si yo quiero escuchar lo que dice el vecino, ponían una copa así, que es una copa circular, lo pegaban a la pared y colocaban el oído en el extremo, en la patita de la copa, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Entonces, tal parece que el sonido atraviesa la tabla roca. ¿Y por qué atraviesa la tabla roca? Porque la tabla roca tiene infinidad de hoyitos, ¿sí? Esto está pasando, ¿sí? Entonces, las ondas sonoras que vienen acá, ¿sí? Las ondas sonoras que vienen acá, ¿sí? Al pasar por el orificio, generan una onda de la misma frecuencia y longitud de la otra. Y si yo estoy acá, entonces ya consigo escuchar, ¿sí? Consigo escuchar lo que están diciendo a través de la tabla roca, porque hay muchos hoyitos que hacen eso posible. Si yo le pongo aquí un vaso, voy a poner un vaso, una taza, por ejemplo. Voy a poner tazas en portugués es copa, perdón, una copa. Y aquí le pongo su patita. Y aquí me pongo a escuchar, ¿sí? Entonces estoy colectando todas estas ondas. Es como si pudiese poner una parábola o una elipse y las consigo concentrar y se van a transmitir a lo largo de este punto y yo escucho, ¿sí? Y esto es porque el sonido es una onda. Eso sucede, ¿sí? Eso sucede en todas las ondas. El fenómeno de difracción, ¿sí? Es un fenómeno que es resultado del carácter ondulatorio, tanto de la luz como del sonido, ¿no? De todas las cosas, ¿sí? Que nosotros tenemos, ¿no? Alrededor. No sé por qué me pareció esto. ¿Quién sabe? Bueno, hasta aquí vamos a dejarle. Les prometo enseñarles la próxima clase el jueves. La aplicación de esto, ya son 3:40, que sí, 3:40. Y pues no sé si tengan alguna pregunta antes de que nos vayamos. No sé si hay alguna pregunta. Creo que no. ¿No? Bueno, si tienen alguna, pues me lo pueden hacer la próxima tarde. Pues, ¿sí? Aquí dice Alejandro Enríquez. A ver, algo así. Ajá, entonces con el ejemplo dice Alejandro que es más fácil entender el fenómeno de difracción, pero pues hay que escuchar cosas que no debemos. No sé, esa es la manera como funciona la difracción. La difracción de la luz tiene que ocurrir a aberturas extremadamente pequeñas, mientras que el sonido tiene longitudes de onda mucho más mayores y entonces se puede generar a partir de hoyos más grandes, ¿no? Bueno, pues entonces aquí lo dejamos, nos vamos a estar viendo el próximo jueves, ¿sí? Por favor. Sí, posiblemente el jueves hice un poquito, bueno, les mando un correo por si acaso
pasan las reuniones esas, pero les digo que a ver si me puedo salir de la reunión, empezamos bien, si no les aviso. ¿Sí? Bueno, cuídense mucho, nos estamos viendo el próximo jueves. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.